Muy buen día para todos. Bueno, nuevamente soy Jesús Moroxue. La idea es realizar una reflexión en torno a la lectura de la Sagrada Escritura. Considero que simplemente voy a hacer una reflexión acá, algo muy sencillo, muy simple. Entiendo que Gibran quiere realizar algo un poco más profundo. Bueno, miramos que sale de allí y esto es simplemente un primer paso. En primer lugar, yo a esto tendría que decir es que en relación con la Sagrada Escritura siempre hay que tener un cuidado especial. No podemos llegar a Cristo sin leer la Sagrada Escritura. Eso es algo que debe estar clarísimo. Sin embargo, la sola Escritura siempre puede llevarnos a errores. De hecho, es clave entender que a lo largo de la historia de la Iglesia, en muchos momentos la lectura personal de la Sagrada Escritura llevó a herejías. Y esa es una de las razones por las cuales se llevó a la suspensión de la lectura directa de la Sagrada Escritura por parte de los seglares en un espacio largo de tiempo durante parte de la Edad Media y la época moderna. Porque es simple, si leemos la Escritura sin la base sólida de la línea de interpretación de la Santa Iglesia Católica, podemos llegar a interpretaciones increíblemente disímiles, diferentes. Porque resulta que la Santa Iglesia Católica es la que tiene el espíritu de la Escritura. Si yo interpreto sin las líneas interpretativas de la Iglesia, entonces yo voy a interpretar de acuerdo con mi propio espíritu. Lo voy a realizar con un razonamiento humano simple. Y no lo voy a realizar, esa interpretación, esa lectura no la voy a realizar con el Espíritu Santo, sino con mi propio intelecto. Por lo tanto, puedo llevar a cualquier conclusión. Esto lo podemos comprender con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos a un gran artista que está realizando una obra de arte, digamos que es un cuadro. Tenemos a su alrededor a sus amigos, las personas que estudiaron con él, que lo conocieron y que están cerca mientras realiza su obra de arte. Supongamos que esta persona termina su obra de arte, pasa algún tiempo, sus amigos lo conocen, otras personas llegan y le escuchan hablar de su obra de arte, decir diferentes cosas sobre lo que hizo y por qué lo hizo, etc. Pero supongamos que esta persona se va o fallece, es decir, queda sin comunicación con ese grupo de personas que van a ver su obra de arte y se va lejos de su obra de arte. Al pasar algún tiempo, llegarán nuevos espectadores de la obra de arte, nuevas personas que van a mirar su obra de arte, la van a analizar, van a descubrir lo que esa obra de arte les transmite y van a realizar una interpretación de su obra de arte a partir de su propio sentimiento, lo que es muy humano, muy normal, muy común. La obra de arte me transmite algo, pero ese algo tiene que ver con lo que yo estoy experimentando. Estas personas van a sacar conclusiones y supongamos que algunos van a comenzar a decir, no, pues esa obra de arte lo que quiere transmitirnos es esto. Muchas interpretaciones posibles, pero los amigos del artista van a saber en realidad qué era lo que se quería expresar en la obra de arte. Ellos sí lo van a saber. Sin embargo, si viéramos a la luz de los argumentos, lo que dicen los amigos del artista y lo que dicen los demás espectadores, nos vamos a dar cuenta que todos tienen razones válidas para decir lo que dicen. Pero hay una diferencia. Los amigos del artista sí saben cuál fue la intención. Los demás la suponen. Por lo tanto, la verdad estará en los que saben la intención del artista. Los que no lo saben tendrán validez, tendrán acercamientos a la verdad, pero no tendrán la verdad. Con este ejemplo simple y obviamente limitado, podemos comprender la palabra de Dios. Resulta que la palabra de Dios puede ser interpretada de muchas formas, porque es un texto. Pero no todas esas formas son la verdad.
simplemente son acercamientos racionales o espiritualistas, por decirlo de alguna manera, a la verdad. Son acercamientos, no son la verdad. Por lo tanto, si yo quiero llegar a la verdad de la Sagrada Escritura, debo ir a las fuentes de aquellos que estuvieron con Cristo, que son los apóstoles. Las fuentes están en la Escritura. Eso es un criterio, claro, un criterio que lo usan muchos protestantes. Es válido ese criterio, es correcto. Y tiene que ver con el hecho de que la Escritura se interpreta a ella misma. Obvio, si no hay coherencia entre mi interpretación y otras citas bíblicas, entonces mi interpretación es equivocada. Pero aún así nos queda faltando algo, y es la tradición. Todos los católicos sabemos que la tradición apostólica es anterior a la redacción de las Sagradas Escrituras en cuanto al Nuevo Testamento. Por lo tanto, si quiero comprender el texto, debo comprender el contexto, y el contexto se comprende plenamente en la tradición apostólica. Eso es norma básica para acercarnos a la Sagrada Escritura, sea cual sea el método que utilicemos. El método más común y más simple es el de leer el texto evangélico del día de hoy, o leer todas las lecturas de la Eucaristía del día de hoy, ¿sí? Eso es una forma básica y es muy enriquecedora. Pero aún para eso yo debo acercarme a ese texto con la tradición apostólica. Por esa razón es muy útil para cualquier católico leer una reflexión del Evangelio escrita por cualquier predicador de la iglesia. Normalmente son sacerdotes preparados que conocen la tradición apostólica y que hacen esa interpretación. Esa pequeña homilía, esa pequeña reflexión, la hacen basándose en la fe católica y no en cualquier línea de interpretación. Porque si nos fuésemos por cualquier línea de interpretación, llegaríamos a alguna herejía y llegaríamos a alguna división, alguna tendencia cismática. Por lo tanto, absolutizar la Sagrada Escritura como si ella sola fuese suficiente es un peligro. No me atrevo a decir si un error todavía, ¿sí? Porque en sí mismo eso no es un error. La Biblia es importante, pero absolutizarla es un peligro de llegar a la herejía, es decir, de llegar a la libre interpretación, la cual es puerta abierta para múltiples herejías. Los textos de la Biblia tienen ya una línea de interpretación establecida. Esa línea de interpretación no es arbitraria, no es dogmatismo en el sentido peyorativo, no. Esa línea de interpretación es la línea que me lleva a la verdad, ¿sí? Si el texto dice algo, ese algo lo dice por una razón. Esa razón es la línea interpretativa. O sea, esa razón es la que me permite, la línea interpretativa me permite descubrir. Cuando descubro la razón, comprendo el texto. Es cierto que no todos los textos los vamos a comprender. Por eso, cuando nosotros en nuestra oración nos encontramos con un texto que no comprendemos bien, es necesario, es urgente ir a la tradición apostólica para comprenderlo. Para ir terminando, movámonos un poco hacia lo que la Iglesia Católica nos invita a los católicos del común. Porque una cosa es lo que debe estudiar un teólogo. Esa persona debe estar más aferrada a la tradición, más aferrada a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Siempre de la mano del magisterio. No se puede desviar ni un milímetro, porque esa persona tiene el conocimiento a la mano. Pero para el católico del común, pudiéramos decir para nosotros, los seglares en general, la línea que la Iglesia nos propone es una línea más amplia, una línea en la cual el texto bíblico debe ser interpretado a la luz de nuestra propia vida. Yo los invito a todos, en la medida de las posibilidades, a ir a un texto muy importante. Bueno, primero los textos del catecismo. Los textos del catecismo de la Iglesia Católica nos llevan a una profundización en la manera como debemos interpretar la Biblia.
Pero adicional al catecismo tenemos un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama Interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde después de trabajar todo el asunto de cómo se debe tratar la Sagrada Escritura en la teología y en diversos aspectos, nos muestra cómo debe ser la interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia. Y entonces una de las primeras cosas que nos muestra es que debe ser siempre o en general a la luz de la oración. No se puede separar la Sagrada Escritura de la oración. O sea, no solamente es leer por leer. Hay que ir comprendiendo ciertas cosas, pero sobre todo hay que ir profundizando en frases, en acontecimientos que se muestren en la Sagrada Escritura, profundizando en primer lugar en el sentido literal, que es algo que el catecismo nos aclara, el sentido literal del texto, lo que dice el texto, pero no para mí, sino lo que dice el texto para sus primeros lectores. Por lo tanto, es un sentido contextual también. El sentido literal incluye el contexto. No es lo mismo lo que entendieron los corintios por la primera carta a los corintios que escribe San Pablo que lo que entiendo yo, porque yo estoy en otra época, en otras circunstancias. Así que debo tratar de comprenderlo a la luz de su época. Un segundo momento que es importante tener en cuenta es que después del sentido literal, es decir, después de comprender lo que ese texto quiere decir, ahí sí yo puedo actualizar. ¿Actualizar qué significa? Comprender lo que ese texto me dice a mí, hoy. Porque si yo no sé qué quería decir ese texto en ese momento, yo no puedo saber qué me puede querer decir hoy a mí. Por eso es importante asesorarse de una buena reflexión realizada por algún teólogo de nuestra iglesia. Es importante, pero ojo, esa reflexión también puede estar sesgada. Así que una vez encuentre el sentido del texto, eso puede quedar atrás, como en un segundo plano, y debo actualizarlo a mi propia vida. Y ese es el primer plano, eso es lo más importante, actualizarlo a mi vida. ¿Qué me quiere decir el texto a mí? En ese sentido, cualquier método sirve. No se puede absolutizar un solo método, no. Cualquier método para interpretar la Sagrada Escritura es válido si se tiene en cuenta la tradición, si se tiene en cuenta lo que el texto quiere decir en su contexto y si se tiene en cuenta una actualización para mí. Cualquier método es válido. Si yo la quiero leer completa de principio a fin, si quiero ir saltando textos, si quiero ir por secciones, el Pentateuco por un lado, los históricos por otro, si yo lo quiero hacer de manera histórica o cronológica, es decir, unir los libros proféticos con los históricos cuando concuerdan con una época determinada, si yo quiero comenzar por el Nuevo Testamento y según los temas ir saltando a los libros del Antiguo Testamento y regresando, si quiero ir uniendo toda la historia, es decir, todos los libros históricos con los salmos, es decir, cualquier método, cualquier estrategia que utilicemos es válida. Entonces cualquier método es válido y por eso no podemos decir que si no se hace de una manera, entonces estamos escuchando la voz del demonio. No se puede decir eso. No se puede decir que si no leemos la Biblia de una forma determinada, entonces estamos abriendo las puertas a otras cosas que no pertenecen a la santidad de Dios. Lo que sí se puede decir es que es necesario leer la Biblia. Es necesario profundizar en ella. Y una última cosa que aún no he mencionado y que la Iglesia nos lo pide, y es que todo lo que comprendamos en la Biblia, lo que es el sentido actualizado, lo que la Biblia me dice a mí, debo ponerlo en práctica. Debo llevarlo a la vida real. Si no, voy a estar en completa superficialidad y voy a estar simplemente realizando algo que no me aporta a mi vida, sino solamente a mi cerebro. Y los cristianos no somos cristianos de cerebro. Bueno, y en definitiva, ¿qué pienso yo?
Yo pienso que el proceso de acercarse a la palabra de Dios es precisamente eso, un proceso. Por lo tanto, hay que tener voluntad, pedírsela al Espíritu Santo, que ya tenemos por nuestro bautismo y que está habitando en nosotros. Pedirle al Espíritu Santo la fuerza que necesitamos para acercarnos a su santa palabra. Pero eso es un proceso que requiere de disciplina. No podemos ser cobardes en esto. No, que hoy no pude porque se me presentó tal cosa, así sea una cosa tonta. No, efectivamente sí necesitamos de disciplina. Algo que hay que poner de nuestra parte para llegar a quererlo. Nadie, ningún ser humano, va a desear la palabra de Dios sin la fuerza del Espíritu. Por eso es importante este proceso. Hay que orar para querer orar. Si yo oro todos los días, llega el momento en que me acostumbro, pero al principio va a ser muy difícil. Si yo leo la Sagrada Escritura todos los días, al principio será difícil, pero llegará el momento en que me acostumbre, y después de la costumbre vendrá el amor real por la Sagrada Escritura. Es más o menos la enseñanza de los monjes. Los monjes al principio, ¿qué hacían? Pues se forzaban ellos mismos a acercarse a la palabra de Dios. Y después de cierto tiempo ya esa cercanía se les hacía un hábito, y con el hábito venía el amor por la Sagrada Escritura. Pero no es como el dicho que tenemos algunos católicos, gracias a Dios se nos ha quitado poco a poco. Voy a hacer esto porque me nace. Bueno, muy bien, hoy me nació hacerlo, ¿y mañana qué? Muy bien, entonces para resumir y cortar ya el video, que ya se pasó bastante después de 10 minutos. Entonces digamos que hay que tener cuidado con la absolutización de la escritura, ¿sí? No podemos decir que solamente con la escritura ya estamos acercándonos a Dios. No es solamente la escritura. Segunda cosa, la tradición es importante porque la tradición es la fuente de la correcta interpretación de la escritura, lo mismo que a la inversa. Una tercera cosa es que la Iglesia nos motiva a los católicos del común a acercarnos a la escritura a partir de la oración siempre. Un espíritu de oración, pedirlo al Espíritu Santo, que cuando encontramos pasajes complejos de comprender, ¿sí? Es decir, que la ayuda de una reflexión común de domingo o de cualquier día sobre la escritura, que esa reflexión no nos permita comprender, entonces debemos acudir a la línea de interpretación de la Iglesia, que es bastante firme, bastante sólida. Una siguiente cosa es que eso no se puede quedar simplemente en comprender el texto y ya, porque no es comprensión de lectura, sino que debe profundizarse en una actualización. ¿Qué me dice a mí? Y luego una decisión, es decir, ¿qué debo hacer para cumplir con esto que la Biblia, es decir, que la palabra de Dios escrita me está diciendo a mí hoy? Y luego pues que debemos tener conciencia de que esto es un proceso que puede ser lento o rápido, pero que no podemos esperarlo como un acto de magia. La sola escritura no nos va a llevar a Cristo, pero sin la escritura tampoco vamos a ir a Cristo, así que debemos utilizar la escritura y siempre la comunión con la Iglesia. De lo contrario, esto no nos sirve. La comunión con la Iglesia, pero también en la vida real, cotidiana. Bien, hermanos, esto era todo. Bendiciones y gracias por haber escuchado.